Listo. Hablando sobre las lesiones en tejidos blandos, hemos dicho el día de ayer que lo primero que vamos a ver que son las heridas. Y las heridas básicamente va a ser la pérdida de la integridad, la pérdida de esta piel que estaba totalmente íntegra, que está saludable. Y pues esto puede ser por algún agente externo, algún golpe, alguna caída. Y va a doler, va a tener sangrado y va a tener una destrucción evidente en los tejidos. Tenemos dentro de esa clasificación lo que son las heridas abiertas y cerradas, y dentro de estas heridas abiertas y cerradas, la principal característica es que una herida abierta va a comunicar las cosas que están por debajo de la piel con el medio externo. Entonces, hay una abertura importante en ese segmento, que lo predispone ¿a qué? A infecciones. Por el otro lado, tenemos heridas cerradas que básicamente no van a sacar ese contenido hacia el medio externo, sino más bien van a acumular muchas veces lo que serían sangrados, y de esa forma vamos a ver de que la piel esté intacta, pero a lo mejor hay algún daño por dentro, algún tipo de sangrado por dentro. Respecto a si son simples o complejas, vamos a ver de que sí, tenemos heridas simples que no dañan órganos importantes y que pues se pueden autolimitar hasta cierto punto, como son los rasguños, heridas pequeñas, arañazos, pero por el otro lado tenemos heridas complejas, que estas heridas complejas sí pueden poner en peligro la vida del paciente, porque puede destruir desde vasos sanguíneos, músculo, terminaciones nerviosas, incluso órganos de vital importancia para nuestra subsistencia, como pueden ser, por ejemplo, si tengo una herida compleja a nivel abdominal, puedo lastimar desde lo que sería el hígado, puedo lastimar incluso si estoy en estructuras muchísimo más profundas, vasos sanguíneos como pueden ser la aorta o las venas cavas. Con respecto al agente causal, tenemos heridas punzantes provocadas por un objeto punzante, que pues puede ser un destornillador, un clavo, cualquier cosa que tenga punta. Y pues estas tienen un orificio de entrada, algunas veces tienen de salida, pero lo que más me preocupa acá es de que no sé cuánto de este objeto ha entrado, y por ende yo debo tener sumo cuidado si es que ha lastimado algún vaso sanguíneo por ahí, de preferencia siempre inmovilizar este objeto, y si es un objeto muy pequeño, como puede ser una agujita, algo que se va a salir durante el traslado, pues este tipo de objetos ya, esos ya lo puedo sacar. Pero si es un objeto más rígido, un objeto que tú no sabes cuánto mide, cuánto de grosor tiene, lo ideal es que se mantenga en ese lugar, en esa posición, y no la retires. Con respecto a las heridas cortantes, la característica principal, ¿cuál va a ser? De que pues voy a tener lo que sería bordes simétricos, y esto está dado gracias a un objeto que su principal función era cortar, un objeto que tenía filo y pues ha cumplido su cometido. Puede ser profunda en algunos casos o puede ser hasta cierto punto superficial, sin no generar, digamos, algún tipo de complicación. Pero si, por ejemplo, tenemos una herida cortante en un lugar estratégico, como lo puede ser el cuello, ahí recién yo tengo una complicación terrible porque tengo vasos sanguíneos de vital importancia a nivel de lo que sería mi cuellito. A nivel de las heridas lacerantes, están causadas por instrumentos romos que no tienen filo y tienen una superficie plana. Los bordes son irregulares de esta herida. Y pues, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir un desgarramiento, se va a producir gracias a un desgarramiento, ya puede ser por un serrucho, ya puede ser de que jalado y ha generado mucha tensión en esta superficie de la piel, que va a generar que se rompa, que se desgarre. Las heridas contusas tienen un componente tanto de herida, muchas veces abierta, como de contusión y una herida cerrada, que básicamente va a estar una herida asociada a algún morete o algún golpe, y pues puede ser los mayores ejemplos que me ha partido la ceja, me han partido el labio, me han dado un golpe bien dado, y eso ha generado que se rompa esta piel. Con respecto a las heridas erosivas o abrasivas, que son las más frecuentes de ver, especialmente en los bobitas, incluso en los accidentes de tránsito siempre hay algún tipo de abrasión que no va a matar al paciente, no va a complicar sus signos vitales, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar dolor y puede ser un punto que puede llegar a infectarse. Aquí solo estamos afectando las capas más superficiales de la piel, puede haber sangrado, y si hay un sangrado continuo en esta zona, pues podemos hacer presión directa y lo podemos llegar a controlar, podemos vendar alrededor para proteger la lesión, incluso podemos ya incluso hacer una curación, podríamos llegar a hacer una curación si es que el tiempo me lo permite y no tengo otras lesiones que pongan en mayor riesgo la vida de mi paciente. Con respecto a las heridas por arma de fuego, les estaba diciendo que en Bolivia no es tan frecuente verlas, pero si es que llegamos a verlas, hay que estar seguros, tenemos que estar totalmente protegidos si es que queremos entrar a esta zona. Lo ideal sería no entrar, esperar que los agentes del orden público se encarguen de la reducción de los individuos que estén disparando, o en todo caso de que pues ya podamos ver de que esa persona se ha ido y ya es seguro que yo pueda entrar.
Tiene un orificio de entrada como uno de salida. El orificio de entrada generalmente es menos feo que el orificio de salida. El orificio de salida es el que queda en peor estado. Y pues hay que tener en cuenta esto a la hora de que atendamos a nuestros pacientitos. ¿Cómo va a ser nuestra atención dentro de lo que son los primeros auxilios, la primera ayuda que le vamos a dar a este paciente? Pues descubrir la herida, si es que es muy complicada, controlar los sangrados, lavar con agua y jabón si es que lo amerita, usar antisépticos, como cuáles podemos usar la yodopovidona en nuestro caso, podemos usar agua oxigenada si es que es una herida sumamente contaminada, o podemos usar, si somos un poquito más jailones, pues podemos usar ya DG6 para realizar las curaciones o clorexidina. No vamos a aplicar remedios caseros porque el aplicar remedios caseros ralentiza más el trabajo a nivel hospitalario y nos hace perder muchísimo tiempo porque tenemos que lavar todavía esa ensalada que le han puesto y luego recién atender la herida. Y esto va a predisponer a mayor posibilidad de que se infecte y mayor daño o mayor lesión. Dentro de las heridas complicadas, vamos a ver que tenemos la abulsión, que básicamente va a ser una lesión grande que va a presentar colgajos de piel que van a seguir unidos al cuerpo del paciente. Entonces, es una lesión tan grande, pero que presenta algunos sectores que siguen agarrándose al cuerpo del paciente. Esto ya lo podríamos incluso considerar, según algunos libros, según las bibliografías, como puede ser una amputación parcial o lo que podría ser que alguna lesión en extremidades que pueda generar un remangamiento, por así decirlo, de las estructuras que tenemos. Con respecto a la amputación, vamos a tener en cuenta que ya vamos a perder los segmentos corporales y qué es lo que tenemos que hacer. Controlar sangrados. A lo mejor cuando yo veo a este paciente no hay una hemorragia así exorbitante, no hay una hemorragia así evidente, que el paciente esté botando sangre arterial. A lo mejor al inicio no. El día de mañana vamos a ver los mecanismos compensatorios que tiene el cuerpo para limitar la pérdida de sangre en estadios iniciales. Pero ¿qué va a pasar? Estos mecanismos se van a llegar a acabar en algún punto y vamos a empezar con un sangrado terrible en nuestros pacientes. Así que hay que evitar estas complicaciones y es mejor controlar un sangrado y evitar de que este llegue a pasar, ¿no? Ahora, ¿cómo protegemos los segmentos amputados? Podemos usar tela, ropa y encima envolver con algún agente aislante, ya sea plástico, por ejemplo, y meterlo sobre adentro de alguna superficie que pueda refrigerar estas cosas. Por ejemplo, lo que puede ser cubos de hielo, lo que pueden ser bolsas de hielo, pueden ser los congelados, helados, básicamente, pero que no estén en estado líquido. Lo que vayamos a poner tiene que estar en un estado sólido, tiene que estar algo firme, porque si ponemos en líquido podemos aumentar el riesgo de que podamos acelerar lo que sería la descomposición de estas estructuras al humedecer. Así que hay que cuidar, hay que proteger, y si tengo que entre llevar al paciente y buscar los dedos, prefiero llevarlo al paciente al hospital y dejamos a un familiar de que vaya buscando los dedos, dejamos a alguien que siga con ese trabajo, ¿no? Con respecto a los objetos incrustados, lo que ha entrado, ya les he dicho muchas veces, no se saca. Y lo que se ha salido no se vuelve a meter. No debemos retirar los objetos que están incrustados porque podemos generar mayor daño, mayor lesión en nuestros pacientes, ya que cuando un objeto ha entrado, el cuerpo genera una inflamación, entonces lo va a agarrar, lo va a apretar, y si nosotros, por ejemplo, lo estamos apretando, va a ser un poquito más complicado, podemos generar mayor dolor al sacarlo y reactivar un sangrado o incluso iniciar un sangrado al querer lesionarlo más. Así que los objetos incrustados no se sacan a no ser que sean sumamente pequeños y tú estás seguro que no ha atravesado superficies más profundas de la piel. Y es por eso que no debemos retirar los objetos extraños. ¿Por qué? Porque pueden causar una reactivación de lo que viene siendo el sangrado. Y ya vamos a ver el día de mañana que cada gota de sangre, cada glóbulo rojo cuenta. ¿Para qué? Para que este paciente no se me muera. Con respecto a las quemaduras, hemos visto que pues son alteraciones de origen térmico, ya sea calor, frío, electricidad, agentes químicos, que van a estar determinadas el tipo de quemadura, la intensidad de esta quemadura o incluso lo que sería el nivel de daño que está generando gracias a la intensidad del calor, la duración de la exposición y la conductancia del tejido. Esos tres van a ser los factores primordiales para que sea una quemadura chiquitita o sea una quemadura terrible que lo pueda llegar a matar al paciente. Según el agente causal, el calor, el frío, quemaduras eléctricas y quemaduras químicas. Y dentro de las quemaduras químicas podemos tener agentes tanto ácidos como alcalinos. Y lo más peligroso de estos dos son los agentes alcalinos. Si llegamos a sobrepasar los 44 grados centígrados, ya hay daño celular
Por ende, ya hay destrucción de varias estructuras celulares que pueden generar inflamación, pueden generar incluso lo que serían ampollas en algunos casos. Entonces, los agentes causales más comunes, las planchas, las cosas calientes, en las guaguitas el agua hirviendo, generalmente son accidentes en la cocina, y en las personas un poco más grandes, generalmente son accidentes o incendios, ya sea estructurales, o algún tipo de descuido a nivel de lo que era la cocina o las llamas directamente. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No hay que aplicar remedios caseros, ungüentos, manteca, hielo, medicamentos, crema, aceite, vinagre, lechuga, tomate, ketchup. No hay que aplicar nada de eso. No vamos a tocar la piel muerta ni ampollada. Vamos a retirar la ropa que esté pegada a la piel. No, no se retira. No vamos a tocar esta piel muerta o ampollada. No le vamos a dar nada de beber a la persona, pero posteriormente sí hemos aprendido que podemos pasar el líquidos viendo venoso. No vamos a poner la quemadura en agua fría directamente porque esto me puede complicar más al paciente. Porque un paciente con una quemadura ya está perdiendo calor por sí y si yo le enfrío más voy a acelerar este proceso y vamos a favorecer a que el paciente tenga algo que se llama hipotermia. Y la hipotermia es parte de lo que se llama la triada de la muerte. Antes se llamaba triángulo de la muerte, ahora ya es una pentada incluso o una tetrada. Ahora, si debemos hacer alguna maniobra, va a ser esta. Vamos a alejar a la persona del peligro, vamos a parar el proceso de la quemadura con agua a chorro a temperatura ambiente durante 10 minutos mínimamente. Vamos a enfriar la quemadura dependiendo de la situación. Si a lo mejor yo tengo que estar más de 15 minutos, yo tengo una superficie muy grande para poder estar haciendo constantemente, pues a lo mejor no amerita hacerlo de la misma forma. A lo mejor sí puedo usar lo que serían otros elementos que hay un kit que te recomienda la BLS, que es un kit de enfriamiento, se llama. Básicamente es como una bolsita que por dentro tiene un líquido que ya está medio frío, pero, o sea, no daña la piel, a eso me refiero, pero pues lamentablemente no tenemos en nuestro medio, así que lo que vamos a seguir haciendo es agua a temperatura ambiente a chorro continuamente. Vamos a proteger la quemadura. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Con gasas antiadherentes, con apósitos empapados de vaselina líquida de preferencia. No usar lo que serían los apósitos con agua, mojados, humedecidos, porque estos pueden llegar a enfriarse al estar a la temperatura ambiente. Poco a poco van a ir enfriándose. Ahora vamos a calcular la magnitud de la lesión. ¿Con qué? Con la regla de Wallace, la regla de los 9, incluso el método de la palma, que también puede llegar a servir. ¿Y esto para qué? Para yo ya poder empezar con el tratamiento de darle líquidos a mi paciente a nivel hospitalario. Y vamos a valorar este traslado hospitalario. Hay pacientes que pueden quedarse en su casa porque se han quemado su dedito, o hay pacientes que deben ir al hospital porque se han quemado la cara, se han quemado toda la espalda. Tenemos 3 capas a nivel de lo que sería la piel, y si tenemos 3 capas, también podríamos tener 3 grados de quemadura, siendo la más superficial la epidermis, por debajo de esta la dermis, y aún más por debajo la hipodermis o tejido celular subcutáneo. El primer grado de quemadura va a afectar la capa más externa, la capa más superficial llamada epidermis, genera enrojecimiento, dolor, hinchazón y al cabo de una semana, un poquito más, puede desaparecer como la piel se va a empezar a descascarar, vas a empezar a cambiar de piel, por así decirlo. Lo importante es la prevención, el uso de protector solar, bloqueador solar y posteriormente, si ya te has quemado, enfriar la zona, darte una buena duchita, puedes usar lo que sería cremas hidratantes durante ese lapso de tiempo que esté durando el proceso de curación. Dentro de las quemaduras de segundo grado, pues vamos a afectar ya sea la capa más superficial y la capa que está por debajo, entonces tanto la epidermis y la dermis, que es esta de acá. La característica principal, ¿cuál es? Es que tenemos ampollas. Ampollas, también llamadas bulas, como algunas personas lo conocen, especialmente en Brasil, pues me puede generar este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de esto? De que yo debo proteger lo que sería estas ampollas. Debo evitar reventarlas, debo evitar romperlas, porque si yo las rompo, como en este caso, es una puerta abierta de par en par para alguna posible infección. Ahora, si es que esta ya se ha roto, ¿qué debo hacer? Primero, ya hemos visto, parar el proceso de la quemadura, enfriar un poco con agua a chorro a temperatura ambiente durante 10 minutos. Y posterior a eso, lo que debo hacer es proteger, ya sea con apósitos antiadherentes, gasas empapadas con vaselina líquida o el papel film o el plástico de cocina para envolver alrededor y generar una capa ficticia de piel, una capa temporal de piel que va a proteger, va a evitar la pérdida de calor y va a ayudar a que el paciente no pierda más líquido. Dentro de la quemadura de tercer grado, vamos a ver que afectamos hasta las capas más profundas de la piel.
Ahora, estas de acá tienen un componente tanto de quemadura, ya sea de tercer grado como tal, no duele, y alrededor tiene componentes de quemaduras de segundo grado, de primer grado asociadas. Estas de acá, el tratamiento, ¿cuál es? Básicamente proteger esas zonas, podríamos hacer lo mismo, uso de papel film, enfriar la zona, vendajes circulares en toda la superficie quemada, y es que esos vendajes los vas a poner, tiene que ser adherentes o de preferencia con gasas vaselinadas. Una quemadura puede ser menor y mayor, sí, una quemadura menor no necesita ir al hospital, ya sea una quemadura de primer grado en todo el cuerpo o en cualquier parte del cuerpo, quemaduras de segundo grado de menos de 5 a 7 centímetros de ancho, pero las que sí tienen que ir al hospital son quemaduras mayores, que van a tener quemaduras de tercer grado en cualquier parte del cuerpo, quemaduras de segundo grado de más de 5 a 7 centímetros, quemaduras de segundo grado en la cara, ingle, nalgas, sobre una articulación importante, y especialmente lo que tengo que preocuparme es las quemaduras a nivel facial, porque podemos generar que las vías respiratorias se empiecen a inflamar y a hinchar por esa lesión térmica que han sufrido. Ahora, en este caso, tenemos una lesión grande de vital importancia ahí, que pues esto puede llegar a complicar al paciente si es que yo no lo transporto de forma efectiva y de forma rápida. Ahora, si yo quiero poner varios apósitos aquí, no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo usar? Puedo poner directamente lo que sería las mantas térmicas, por ejemplo. Dime, Javier, levantaste la mano. A lo mejor apretó. Ya, seguimos entonces. El porcentaje de superficie corporal quemada, ¿cómo es que nosotros lo vamos a calcular? Básicamente tenemos lo que sería la regla de los 9 o la regla de Wallace, en el cual le vamos a asignar un puntaje a la superficie de nuestro cuerpo, siendo las caras anteriores, por ejemplo, de nuestra extremidad superior 4.5, la cara posterior 4.5, a nivel del tórax 9%, a nivel del abdomen 9%, y nosotros vamos a ir sumando estos valores y le vamos a dar un valor estable para yo calcular qué cosa, darle la cantidad de líquido necesaria a mi paciente. En las guaguitas esto llega a cambiar porque el cuerpo de las guaguitas es muchísimo más pequeño y entonces le podríamos dar mayor valor agregado a las estructuras de mi pacientito. Ahora, otra técnica que se usa, por ejemplo, es el método de la palma. Y ojo, tiene que ser la palma del paciente. Entonces, en base a la cantidad de tamaño que tú puedas cubrir con la palma del paciente dentro de la superficie corporal quemada, tú le asignas un 1%. Entonces, si yo tengo como 5 palmas, entonces podemos decir que es un 5%. Ahora, la palma tiene que ser completa. Si, por ejemplo, solo la quemadura llega a tapar hasta antes de que inicien tus dedos, por así decirlo, solo este sectorcito, entonces solo vale 5, vale 0,5%. Entonces no vale ni siquiera 1%, solo vale 0,5%. Que básicamente es un método inexacto, lamentablemente, pero que te puede llegar a salvar de alguna forma. ¿Y cuál es el tratamiento a nivel prehospitalario? Fuera de lo que hemos dicho de enfriar el proceso de la quemadura, fuera de lo que sería pues el transportar rápidamente al paciente, básicamente va a ser la fórmula de Parkland para darle una cantidad de líquidos a mi paciente, que este paciente ha perdido líquido y cada minuto que pasa sus riñones están sufriendo porque no saben de dónde más sacar líquidos, y esto genera que el paciente entre básicamente en un shock hemorrágico, por así decirlo, un shock hipovolémico, perdón, un shock hipovolémico, que básicamente va a tener los mismos datos que un shock hemorrágico. ¿Por qué? Porque estás perdiendo líquido, estás perdiendo volumen de líquido, que en vez de estar en la sangre circulando ahí, pues está en el medio externo, a lo mejor se está evaporando constantemente. Es por eso que debemos reponer líquidos a estos pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Quiero que se acuerden esto porque va a ser pregunta en tu examen y va a ser pregunta cuando estén atendiendo pacientes, porque deben saber esto. La cantidad de fluidos totales que le vamos a dar, lo vamos a hacer calculando primero de 24 horas. Y esta fórmula es multiplicar 4 mililitros por el peso del paciente, peso aproximado del paciente. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por el porcentaje de superficie corporal quemada. Y la mitad de este total de fluidos yo le debo administrar en las primeras 8 horas. Entonces, de lo que me ha salido el total de las 24 horas, que es la fórmula, yo solo debo pasarle la mitad dentro de las primeras 8 horas. Ahora, la otra mitad se le va a pasar en el hospital en las 16 horas siguientes. En los adultos vamos a usar lactato de Ringer o Ringer lactato solito, y en los pacientes pediátricos les vamos a mezclar ¿con qué? Con una destroza al 5% en su Ringer lactato. ¿Cómo vamos a hacer esto? Digamos que mi paciente pesa 70 kilos. Ahora, estos 70 kilos
yo lo voy a multiplicar por 4 mililitros, que hemos dicho que era la constante. Entonces 4 mililitros por el peso corporal. Listo. Esto me va a salir 280. Esto lo voy a multiplicar por, digamos que se ha quemado el tórax y el abdomen de mi paciente, 18%, porque vale 9 cada uno. Multiplico, me sale como 5 litros y cachito más. Ahora, la mitad de esto, ¿cuánto va a ser? 2 litros y medio, más o menos. Y eso es lo que yo le debo pasar en las primeras 8 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo tardamos en llegar con la ambulancia hasta el hospital? No tardamos 8 horas. Entonces yo voy a calcular lo que debo darle para una hora. Entonces, si esto le tengo que dar en 8 horas, ¿cuánto le debo dar en una hora? Básicamente le voy a dar 315 mililitros. Eso debe llegarle en una hora al paciente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Yo debo darle por minuto también, pues entonces voy a ver, esto lo voy a dividir entre los 60 minutos que tiene una hora. Y me sale que le tengo que dar 5.25 mililitros por minuto. Ahora, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuánto yo le debo dar, perdón, por cada segundo? Le debo dar, pues, aproximadamente a 1.7 gotas por segundo. Pero como no puedo darle 1.7, le voy a dar 2 gotas directamente. Ahora, ¿cómo hacemos la conversión de mililitros a gotas? Pues básicamente un ml equivale a 20 gotas. Todo eso es matemáticas, todo esto van a tener que llegar a usar en algún punto de su vida. Si es que no están en el área de ciencias exactas, por ejemplo, matemáticas, ingeniería, física, todo, igual te entra matemáticas en el área de la salud. Ya hemos visto esto. Y las personas del área de enfermería pues son capaces para hacer todos estos cálculos. Así que no se olviden. La fórmula es básicamente 4 mililitros multiplicado por el peso del paciente por la superficie corporal quemada. En este caso, este es el resultado para 24 horas. La mitad de esto yo le debo pasar en las primeras 8 horas. Ahora, solo necesito calcular de una hora. Pues perfecto. Voy a sacar de solo una hora que sale 315 mililitros. De esos 315 mililitros, tengo que tener en cuenta que lo debo dividir por los minutos que tiene una hora. Pues sale a 5.25 mililitros por minuto. Y si tomamos en cuenta de que básicamente cada 20 gotas es un mililitro, vamos a estar teniendo en cuenta que tenemos 104 gotas aproximadamente por minuto que tienen que entrar del suelo. Ahora, esto lo voy a convertir a segundos, pues 1.7 gotas por segundo. Y como yo no puedo calcular 1.7 exactamente, voy a decir que va a ser a 2 gotas por segundo porque vamos a redondear. Y tu paciente que va a estar con su suerito, entrándole a 2 gotas por segundo ese suerito, va a estar con los valores normales o los valores necesarios que deba tener el paciente para reponer los líquidos que ha perdido. Así que las matemáticas entran en gran medida en lo que sería la atención del paciente de trauma. Ahora no hemos tocado, por ejemplo, algunos puntos que el día de mañana vamos a tocar, ya a nivel de shock hemorrágico, de que no solo dar líquidos al paciente, hay otras maniobras más que vamos a hacer, pero eso es tema del día de mañana. Ahora, con respecto a las quemaduras eléctricas, debo tener en cuenta de que son muy peligrosas, hay mucho daño en los tejidos y puede desencadenar una arritmia. Lo que más me preocupa de este tipo de quemaduras es esto, la arritmia, porque este tipo de lesiones pueden básicamente matar a mi paciente, porque el corazón va a detenerse o no va a latir como latía normalmente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta también? De que una comparativa que yo hago es de que una quemadura de origen térmico, ya sea calor o frío, quema de afuera hacia adentro. Pero por el otro lado, las quemaduras eléctricas, al entrar primero por dentro, al generar el daño por dentro y al salir de forma explosiva por afuera, pues básicamente generan una quemadura de adentro hacia afuera, dañando estructuras ya sean nerviosas, musculares y a nivel de los vasos sanguíneos. Así que hay que tener mucho cuidado con estas porque muchas veces terminan en amputaciones por el mismo daño que existe. Y pues lo que debemos hacer, si el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, reanimación cardiopulmonar. Si el paciente por alguna razón sigue agarrando lo que sería la corriente, primero desconectar la corriente y posteriormente atender al paciente, o a lo mejor alejar al paciente, hacer de que pues, suelte el cable, que lamentablemente es muy complicado, porque cuando estás con una descarga eléctrica hay contracción muscular, tu mano aprieta, pues hace un puño y agarra con mucha fuerza lo que sería ese cable, por así decirlo, que puedes generar de que sea muy difícil que lo suelte. Con respecto a las quemaduras químicas, hay que tener en cuenta esta regla de oro que yo les digo, que si es un agente que está en polvo, pues se retira con más polvo. Si es un agente que está líquido, pues digo, si es un agente que está en polvo, se retira barriéndolo este polvo. Disculpen, un agente en polvo que se retira barriéndolo más, limpiándolo más, porque básicamente si este llega a entrar en contacto con el agua, a lo mejor recién se llega a activar y genera lo que sería el daño como tal.
Así que si está en polvo, se retira y luego recién tú puedes mojar, puedes lavar esa zona. Si es un agente que ya es líquido, entonces este agente líquido tú lo vas a retirar con mayor cantidad de líquido, con abundante líquido, igual, vamos a hacer por lo menos 10 minutos. Y si tenemos duchas de emergencias o a lo mejor algunas zonas industriales tienen pues, si te dice te has quemado con tal cosa, pues irrigate o mojate largo rato con esto. Tenemos ducha de emergencia que aparte tiene estos otros componentes que te van a ayudar a minimizar el daño que puedas tener por el contacto con sustancias químicas. Con respecto al trauma de extremidades, que es algo que todo el mundo ya conoce y domina, vamos a ver que son lo que antes llamábamos los LOAS, las lesiones osteoarticulares, que básicamente van a ser lesiones que afectan huesos, tendones, ligamentos, articulaciones y en algunos casos músculos asociados, que básicamente van a ser las fracturas, esguinces y luxaciones. Dentro de las fracturas es la pérdida de la continuidad, es la pérdida de esta estructura como tal. Hay un daño evidente y pues algunas veces es a nivel simplemente visual, que ya podemos ver que hay una fractura, o algunas veces tenemos que pues, estar recurriendo a estudios de imagen para confirmar el diagnóstico. Puede deberse a lo que serían procesos tanto por traumatismo, por violencia, por enfermedades que degeneran los huesos, los hacen muy frágiles. Y tenemos dos tipos de fracturas abiertas y fracturas cerradas. Dentro de las fracturas expuestas o fracturas abiertas, el hueso está en contacto con el medio ambiente y es por eso que este hueso va a lastimar al salir, lastima vasos sanguíneos, lastima nervios, lastima músculo, lastima la piel y es un sangrado evidente. Así que lo que debemos hacer es controlar ese tipo de sangrados y posteriormente recién tratamos la fractura. Con respecto a las fracturas cerradas, la piel está intacta, pero corre el riesgo de abrirse o de lastimarse más este tipo de fracturas cerradas y convertirse en fracturas abiertas si es que no hacemos una buena manipulación de estas. Hay dolor, hay incapacidad funcional, hay movilidad anormal, hay inflamación, hay deformación, hay acortamiento de esa extremidad, hay crepitaciones óseas y hay hematomas o básicamente moretes. El tratamiento, si tenemos una fractura expuesta, controlar sangrados, proteger la lesión, no reducir esta fractura, vamos a tratar de inmovilizar, vamos a trasladar a un centro asistencial. Y esto de no reducir la fractura quiere decir de que tú no vas a poner que el hueso choque con hueso como debería estar normalmente. Lo único que vamos a hacer es tratar de alinear lo más que podamos para tener un traslado cómodo y reducir el dolor en el paciente. Con respecto a las fracturas cerradas, debemos inmovilizar, no mover innecesariamente porque podemos hacer las complicaciones que básicamente es hacer expuesto a una fractura, lesionar nervios, arterias y vasos sanguíneos, tener defectos en la movilidad de la articulación a largo plazo, lesionar la médula espinal si es que yo no hago buenos movimientos, no hago una buena inmovilización con collarín, o a lo mejor lo muevo como costal de papa a mi paciente que es accidentado, y podemos entrar en un grado de shock, ya sea por el sangrado que no he controlado, o por el shock neurológico porque se ha dañado la médula espinal. Con respecto a los esguinces, un esguince se va a producir cuando la articulación se distiende. Entonces, la articulación se ha movido de su lugar, pero posteriormente ha vuelto a su posición original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Genera dolor. Hay 3 grados de esguince. El primer grado que te duele, pero puedes pisar, es el que a todo el mundo le ha pasado cuando se ha puesto tacos. Sí, yo también en algún punto he intentado caminar con tacos y me duele el tobillo. Y básicamente genera dolor, pero puedes pisar. El segundo grado, pucha, me han doblado el tobillo, pero ya me duele un poquito más pisar, es porque ya se han lesionado un poquito lo que serían los ligamentos. Si bien no se ha roto totalmente, ya se han lesionado un poquito, genera inflamación, genera dolor, pero todavía puedo pisar. Y un esguince de tercer grado, pucha, ya olvídate de que puedas pisar, está hinchado, se ha roto el ligamento, te duele muchísimo. Vamos a ver más adelante cuál es el protocolo del tratamiento. Con respecto a lo que sería la luxación, digo, el esguince, perdón, vas a tener dolor intenso y este dolor puede provocar sudoración en algunas personas, mareos, náuseas, vómitos, hinchazón, e incluso algunas personas del dolor se desmayan. Así que es un dolor muy fuerte y tienen poca percepción o poca tolerancia al dolor. Ahora sí, con respecto a las luxaciones, básicamente va a ser el desplazamiento de esta articulación y que no va a volver a su lugar. Se ha salido, como vemos acá, y no ha vuelto a su posición original. Y esto puede generar, ¿qué cosa? Dolor terrible del paciente, pérdida de la función, pérdida de la capacidad para mover esta estructura lastimada. Entonces tenemos dolor, inflamación, limitación del movimiento y una posición antinatural evidente en este segmento. Esto no es normal, entonces lo que pasa es de que se ha salido de su lugar.
¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Primero, no hay que acomodar, porque eso se va a acomodar a nivel del hospital. Aquí el hospital va a sacar un rayos X, va a ver qué es lo que hay, qué es lo que no tiene, va a ver qué maniobras se utilizan para reducir ese tipo de lesión y listo. Ustedes no tienen ojos de rayos X, así que no jalen en calientito porque pueden lastimar más. ¿Y cuál es el protocolo y el tratamiento que se realiza? El protocolo RISE, que básicamente consiste en reposo, R de reposo, y de hielo, compresión, y aquí ya podemos incluir lo que sería la inmovilización y la elevación de esta extremidad. ¿Todo esto para qué? Para reducir la inflamación. Entonces, reposo, ¿con qué le hago? Pues básicamente lo hago echar al paciente, le hago poner una posición cómoda. Ponemos hielo ahí sobre la lesión, aproximadamente unos 5 minutitos. Posterior a eso podemos meter un diclofenaco en gel, una salicilada, podríamos incluso pasarle a un tipo de analgésico, si es que podemos hacerlo, y hacemos un vendaje compresivo alrededor, o si amerita, lo voy a inmovilizar, por ejemplo, ya que algunos esguinces sí hay que inmovilizarlos porque duelen demasiado, y lo que serían las luxaciones también hay que inmovilizarlas como la hemos encontrado. Ahora, la elevación, ¿para qué? Para reducir lo que sería la inflamación. Dentro de las ferilizaciones podemos tener varios tipos de ferilizaciones. En este caso es de que antes ya se hablaba de lo que eran las inmovilizaciones con férulas blandas, pero han caído en desuso porque no han sido muy aplicadas a nivel prehospitalario, pero están volviendo a tomar la misma importancia en las últimas ediciones de los libros de atención prehospitalaria. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a usar elementos blandos que van a generar la inmovilización, la estabilización y de la misma forma el acolchonamiento para evitar mayor dolor en algunos segmentos lastimados. Así que me puede servir tanto para qué, para fracturas cerradas, me sirve para esguinces y también para luxaciones que pueda llegar a tener el paciente. Y esto siempre asociándolo del protocolo RISE, reposo, hielo, elevación y lo que sería la compresión o la inmovilización. Ya tenemos fracturas a nivel de los deditos, podemos usar un palillo de lado, ponemos en medio de estos dos y lo inmovilizamos al lado del dedo afectado. Entonces, lo ideal sería también inmovilizar dos dedos, o podemos hacerlo por debajo del dedo afectado, o podemos hacerlo en varios lados, hacerle como una casita con los palitos de lados a este dedo, y de la misma forma podemos llegar a inmovilizar. Podemos usar lo que serían las gafas o cualquier objeto plano que tenga rigidez para evitar el movimiento excesivo de este dedo lastimado, o la vieja confiable y la típica que usamos todos, una cajita adaptada con algunos tipos de cortes especiales y acolchonada por dentro para inmovilizar ese segmento lastimado. Podemos hacer lo que sería el cabestrillo para sostener este segmento lesionado. Digamos que en la extremidad superior está el daño, y pues si yo la dejo así nomás, el paciente queriéndoselo alzar, pues puede generar muchísimo dolor, y aparte que la gravedad va a hacer que este brazo quiera caer siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar mayor dolor. Así que en este caso yo voy a usar un cabestrillo, un vendaje tipo cabestrillo, para sostener esta extremidad y de la misma forma reducir el dolor o el riesgo de que podamos lastimar más. Si vamos nosotros a poner un inmovilizador, tenemos que tener en cuenta que, digamos, ha sido una lesión a nivel de la tibia y el peroné, vamos a inmovilizar más proximal al paciente, una articulación proximal al paciente y una articulación distal al paciente. Entonces yo estoy inmovilizando dos articulaciones que van a limitar el movimiento y por ende van a evitar este daño o el riesgo de que esta fractura se pueda llegar a complicar. Así que lo que yo puedo llegar a hacer, puedo inmovilizar tanto una zona más lejana del paciente y una zona más próxima al paciente. Ahora, cuando está roto el hueso, ¿qué se hace? Pues básicamente vamos a inmovilizar, hacemos el entablillamiento, a lo mejor hacemos la alineación de lo que sería la zona y vamos a poner lo que sería estos inmovilizadores con cartón, con lo que sería algo acolchonado adentro, o directamente lo que vamos a hacer, los inmovilizadores azules que tenemos, podemos llegar a implementarlos, pero tratar de acolchonarlos un poquito porque sí generan un poco de molestia que algo rígido esté apretando o esté generando presión sobre una estructura que ya te duele de por sí. Podemos usar incluso materiales improvisados, como pueden ser tablas largas, podemos usar incluso la otra extremidad para inmovilizar la otra extremidad lesionada, ¿no? Y lo importante es de que si vamos a inmovilizar hasta lo que sería la mano, hacer de que el pacientito haga puño, porque es más fácil nosotros posteriormente, después de hacer puño, poder extender los dedos, poder, rectarlos, que tener los dedos totalmente rectos y luego querer hacer puño, porque eso sí va a doler más y va a molestar al paciente. Así que es mejor siempre hacer que el pacientito haga un puño.
Ahora, lo que yo siempre les muestro, lo que sería lo que tiene que tener un inmovilizador improvisado, si es que van a ser uno, pues el sector del objeto rígido, algo blando con el cual recubrir por dentro y algo para poder estabilizar esa zona. Entonces, podemos usar desde vendas triangulares, corbatas, chalinas, podemos usar incluso guatos de zapato, scotch, venda normal, venda de rollo o vendas elásticas para poder fijar este objeto y que se pegue y se adapte a la anatomía que ya se ha visto lesionada. Tenemos también lo que serían los inmovilizadores inflables, que pues estos sí han estado en un buen uso, un buen tiempo, pero ya se están dejando de ver por el hecho de que son un poquito más complicados de usar. Si se te ha pinchado ya no te va a servir en esa situación. Aparte que para las fracturas expuestas de por sí ya no te sirve. Entonces, si bien existen este tipo de inmovilizadores, ya no se usan tanto. Y eso es con respecto a lo que hemos visto el día de ayer, que básicamente hemos visto todas estas lesiones. Ahora, lo que nos toca avanzar sería el trauma de tórax, trauma de abdomen y trauma pélvico. Esas son patologías importantes y aquí vamos a evaluar qué cosa. Cuando hemos visto el X, A, B, C, D, E del paciente, en la B de ventilación hemos dado principal importancia a dos lesiones de aire, dos lesiones de sangre y una lesión de hueso, que básicamente es lo que yo debo preocuparme por atender en mi paciente. Ahora tengo, no quiere mi cargadorcito, se nos va a descargar la batería. Y ya está cargado. Listo. Con respecto al trauma de tórax, voy a ver qué cosa. La anatomía primero, porque si yo no sé cómo se estructura normalmente el tórax de mi paciente, ¿cómo voy a saber cuando se está lastimado? Tenemos 12 pares de costillas, que los cuales van a estar protegiendo tanto a mis pulmones, van a estar protegiendo a mi corazón, y si se dan cuenta a nivel del tórax, yo tengo dos de los pilares fundamentales del triángulo de la vida o del trípode vital, la parte cardiovascular y la parte respiratoria. Si una costilla por alguna razón llega a lesionarse, llega a fracturarse y llega a perforar un pulmón, voy a afectar uno de estos tres pilares. Si el esternón se llega a lastimar o alguna costilla igual llega a perforar, lo que sería alguna estructura o algún vaso sanguíneo cercano al corazón, puede llegar igual a afectar lo que sería la circulación del paciente. Entonces, el paciente puede llegar a fallecer. Con respecto a las lesiones más comunes, tenemos tanto fracturas de costilla como fracturas de clavícula. Hay sensibilidad puntual, el paciente localiza el sitio exacto donde le está doliendo. Hay una posición anormal para evitar el dolor, entonces algunas veces puede estar recostadito, puede estar medio agachado porque en esa posición no le duele. Puede haber dolor al meter aire o al botar aire y hay una respiración inusual. ¿Y por qué duele al meter y a botar aire? Porque la costilla que se ha fracturado, pues está generando que choca contra las terminaciones nerviosas que tenemos ahí y por ende va a generar demasiado dolor. Y esto va a hacer que el paciente no pueda respirar bien. Tenemos una lesión, una entidad que se llama tórax inestable, en el cual son las dos o más fracturas en dos o más huesos en lugares distintos. Y básicamente es una respiración paradójica. Quiere decir esto que mientras un segmento está saliendo, otro segmento se está entrando. Entonces es todo un lío. Cuando el paciente bota aire, el segmento sale. Cuando el paciente mete aire, se entra. Y esto constantemente va a generar mucho dolor en el paciente y a la larga puede generar incluso complicaciones ahí adentro, porque esas costillas que están sueltas por todo lado pueden perforar el pulmón, pueden perforar vasos sanguíneos y pueden seguir lastimando más y más y más a tu paciente. Así que tenemos respiración paradójica, dolor, deformidad evidente y dificultad para que el paciente pueda respirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros metemos aire, entonces, ¿qué es lo que pasa? El tórax se hace más ancho. Pero como estamos metiendo aire, estamos generando presión negativa, el segmento que está fracturado entra y puede lastimar y duele al entrar. Por el otro lado, cuando nosotros botamos aire, lo que queremos hacer es de que el tórax o la caja torácica se haga más chiquitita. Pero como estamos generando presión positiva, estamos haciendo que ese segmento fracturado más bien se vaya hacia afuera. Y estos movimientos generan dolor. ¿Qué es lo que se hacía antes? Se inmovilizaba, se fajaba alrededor del tórax. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si ya de por sí le duele a mi paciente respirar, ya tiene la respiración dificultada por el dolor, si yo le fajo y le fajo muy apretó, voy a generar mayor dolor incluso puede estar generando lo que sería mayor lesión y mayor dificultad para mi paciente de respirar. Así que la inmovilización ya no se usa. Ahora, ¿qué es lo que te recomienda? Por ejemplo, lo que es PHTLS, cubrir las heridas y curar si es que existen heridas superficiales. Manejar el dolor que podemos dar al paciente. Hacemos una llamadita a nuestro personal médico
más cercano y pues podemos manejar el dolor, por ejemplo, con un ketorolaco, un ketorol, podemos darles ya un paracetamol o un ibuprofeno que va a ayudar en alguito siempre a la atención de este paciente. Y pues en otros lados incluso usan lo que sería la ketamina a nivel prehospitalario, pero que no nos compete hablar de eso el día de hoy. Ahora vamos a evacuar al paciente en una posición cómoda. Este paciente tiene que ir semisentado, no tiene que ir totalmente echado, porque con cada movimiento que haga va a dolerle muchísimo más. En cambio, si está semisentado, está en una posición en la cual no hay tanta tensión y puede generar un cierto alivio de este dolor. Si el paciente se está poniendo de costado y pucha, le está doliendo y se pone de costado, está en una posición en la cual minimiza el dolor, pues lo transportamos así. No hay que obligarlo, no hay que obligarlo a estar en posiciones en las cuales generamos mayor lesión. Y monitorizar al paciente, sus signos vitales, cómo está su frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etc. Entonces, siempre hay que evaluar al paciente tanto viendo, palpando y escuchando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar sobre el neumotórax cerrado o neumotórax a tensión. Es en este caso que vamos a ver de que por alguna razón, digamos que el pulmón tiene una fuga, puede ser que una costilla ya haya perforado el pulmón, puede ser que el pulmón ya de por sí tenía algunas lesiones anteriores y el accidente de tránsito ha desencadenado de que éstas se revienten y pues vamos a empezar a acumular aire por dentro de lo que serían las pleuras, básicamente digamos lo que adentro del tórax. Entonces vamos a empezar a acumular aire, el cual va a estar empujando al pulmón. Entonces cada que el paciente meta aire, este pulmón libera más aire acá, libera más aire en esta cavidad y por ende el pulmoncito tiene menos espacio para poder inflarse hasta que haya un punto en el cual ya no va a tener casi nada de espacio para inflarse y va a empujar al corazón. Entonces, al empujar al corazón, este corazón tampoco va a poder trabajar como trabajaba normalmente. Así que vamos a ver este pequeño videito. Plastic bag. Okay, here we have some goat's lungs and a heart in there. It's intubated in a plastic bag to mimic the pleura. Now this lung does have a little hole in it, so we have a pneumothorax just around the side, just a little wee punctured lung. Bagging a bit faster than we normally would. But as you can see, the air is escaping from the lungs and into the pleura. And little by little, the bag is getting filled more and more. Listo, les quería mostrar este video, en el cual vamos a ver cómo está un neumotórax. Vamos a ver de que este pulmoncito, digamos que se ha perforado. Some goat's lungs and bagging a bit faster than we normally would. But as you can see, the air is escaping from the lungs and into the pleura. And little by little, the bag is getting filled more and more. Si se dan cuenta, el pulmón cada vez se infla menos y le cuesta más al que está ventilando para poder inflarlo, porque se está acumulando ese aire y no deja que el pulmón se pueda expandir. Currently, there's no pressure against the lungs that I'm feeling. It's just as easy as it has been. Entonces, si el pulmón se llega a perforar, va a empezar a liberar aire y se va a seguir acumulando y no va a poder expandirse, se va a colapsar. Y eso es lo que pasa en un neumotórax cerrado. Really hard to bag it now. ¿Cuál es el tratamiento? Descomprimir, es liberar esa tensión, pinchar ahí para que ese aire pueda escapar. So it's really tension. You do a needle decompression Would you like to do a, or pharyngothoracotomy. no, you do a finger thoracotomy on this bag. And see if we can release the pressure. Entonces estamos generando una abertura, la cual va a ayudar a liberar el aire y poco a poco el pulmón va a volver a inflarse de nuevo. Van a ver. It's quite a tiny hole you made there, so it's still a bit hard to inflate the lungs. It's certainly easier than it was before. Maybe enlarge that hole a little bit. It is, it's on the side there. Thoracostomy. Y vean cómo el pulmón se vuelve a inflar. Those lungs. Y eso es lo que pasa normalmente en lo que sería la atención de nuestros pacientes. Debemos hacer una punción torácica, ¿sí?
Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de un neumotórax? Primero, dificultad de respiratoria. El paciente le duele, le cuesta respirar, hay ausencia o disminución de los ruidos respiratorios, hay uso de músculos accesorios, los músculos del cuello, puede usar músculos ahí, los que están por la clavícula, vamos a ver que el paciente le cuesta respirar, se le dificulta muchísimo y hace muchísimo esfuerzo. Hay desviación de la tráquea, como podemos ver en la imagen, la tráquea está un poquito desviada hacia el lado sano, entonces generalmente se desvía hacia el lado sano. Hay enfisema subcutáneo, lo que pasa con este señor, el aire quiere salir por algún lado y como no puede salir, pues va por debajo de la piel y se empieza a acumular ahí. Y signos de shock, en este caso es un shock porque el corazón no puede trabajar como debería trabajar, porque ahí tenemos qué cosa, este pulmón que está empujando a lo que sería al corazoncito y no le deja trabajar como normalmente trabaja. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, reconocer y trasladar al paciente. Si nosotros sabemos realizar estas maniobras, vamos a descomprimir, vamos a hacer la punción torácica, que les voy a enseñar a hacer. Vamos a practicar con un neumático y un poquito de carne para que ustedes vean que debemos primero localizar las costillas, ver los espacios que hay entre cada costilla. Y generalmente se recomendaba el segundo espacio intercostal, pero ahora se recomienda el quinto espacio intercostal. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, esta es mi primera costilla, primer espacio intercostal. Segunda costilla, segundo espacio intercostal. Tercera costilla, tercer espacio. Cuarta costilla, cuarto espacio. Quinta costilla y quinto espacio intercostal. Entonces, a este nivel, a nivel de las axilas, donde yo debería pinchar ahora, es donde me recomiendan las nuevas bibliografías poder pinchar. Porque si yo pinchaba muy arriba, podía lastimar más lo que sería el muñón del pulmón o lo que le quedaba de pulmón. Dañaba incluso lo que serían vasos sanguíneos, si es que yo no tenía una correcta técnica. Y es por eso que ahora se recomienda el quinto espacio intercostal, más o menos a la altura de trazando una línea imaginaria a nivel de las axilas. Entonces vamos a nosotros visualizar, digamos aquí ya estamos viendo a nivel de la línea axilar, y vamos a nosotros visualizar, ubicar dónde está el huequito, el espacio intercostal, limpiamos, realizamos un poquito de higiene, de asepsia en esa zona, y a 90 grados directamente va a entrar lo que sería la bránula. Entra la bránula, empieza a salir el aire, empieza a fugar este aire que estaba acumulado y básicamente vamos a fijar esta bránula que hemos puesto para que no se llegue a caer o no podamos llegar a contaminarla más. Entonces, vamos a nosotros fijar o inmovilizar. Ahora, si una vez que el paciente ya ha liberado todo el aire, yo le puedo poner su tapita a la bránula y listo, evito que el aire también pueda llegar a ingresar. Entonces, es lo que yo debo hacer con el paciente. ¿Y qué es lo que va a pasar? El aire va a empezar a salir de esa zona lesionada y va a muchas veces acompañarse incluso de lo que sería la sangre. Entonces, podríamos llegar a ver eso en el paciente y esto va a significar que el aire está saliendo de ahí y estamos dando un tratamiento efectivo a este paciente. Ahora vamos a ver este videito del neumotórax, el cual nos va a explicar un poquito la vista interior, cómo se ve desde dentro este tipo de patología. A ver, no quiere cargar el video. Ahí está. Digamos que ya hemos pinchado y desde adentro se ve así. Entra la bránula, ahí el pulmón no estaba pudiendo funcionar porque había mucho aire ahí que lo estaba atrapando, lo estaba empujando. Entonces dejamos lo que sería nuestra bránula, sacamos el segmento metálico y solo dejamos lo que sería la guía y va a empezar a inflarse el pulmón porque ya hay la capacidad para volver a inflarse, ya hay ese espacio necesario. Y esta bránula de acá es de plástico, así que no llega a lesionar el pulmón porque es algo muy suave, entonces no genera ningún tipo de traumatismo adicional. Eso era con respecto al neumotórax cerrado. Ahora el neumotórax abierto va a ser por alguna puñalada, alguna herida penetrante que haya generado una abertura de la piel y comunicación con la cavidad torácica, pues el aire quiere entrar, el aire siempre quiere entrar a las cavidades. Entonces, si tenemos una herida abierta, este aire va a entrar y va a generar lo mismo. Va a generar de que el aire se acumule, empuja el pulmón y no pueda llegar a funcionar. ¿Cuál es la principal diferencia entre un neumotórax abierto y uno cerrado? La herida. Siempre hay una presencia de una herida en el neumotórax abierto. ¿Y cuál es el tratamiento? Lo primordial es cerrar esta herida, parchear esta herida para que deje de entrar este aire. Y para eso usamos un parche con cierre de 3 lados o de 4 incluso, traslado inmediato y control de signos vitales. El número no es seguro del paciente. Generalmente se usa la bránula número 14 o la 16. Esas dos son las que más se usan. Ahora, si tienes un niño, no va a afectar en nada que tú uses una 14, por ejemplo. De hecho, te conviene.
porque lamentablemente hay personas que son un poquito gorditas y hay mucha cantidad de grasa que tienes que atravesar y incluso la bránula 14 no te sirve. Es por eso que en el mercado hay bránulas específicas para lo que es la punción torácica, que incluso son más largas que esas. Así que nosotros en el medio prehospitalario nos adaptamos y usamos la bránula 14. Pero a nivel prehospitalario, en los países así súper desarrollados, tienen bránulas específicamente para la punción torácica que son más largas todavía. Entonces, con respecto al sellado de la herida, ¿qué debemos hacer? De que cuando el paciente meta aire, ya no entre más aire. Entonces, si yo hago algún parche con algún sello, ya sea de plástico, ya sea algo que no sea poroso, no una gasa, por favor, no pongan una gasa, tienen que poner algo de plástico, el paquete de la gasa más bien te puede llegar a servir, va a ser de que el aire se quede acá, se quede en la parte superficial y no entre porque se va a tapar, porque cuando tú metes aire, ¿qué es lo que pasa? El tórax chupa, entonces al chupar va a hacer que esto se selle. Ahora, cuando el paciente bota aire, va a hacer que el aire que ya estaba acumulándose ahí en el tórax salga. Entonces, es de esta forma de que vamos a evitar que más aire entre y que salga ese aire que ya estaba ahí. Su tratamiento de elección, pero es muy complicado improvisar ese tipo de cosas. De las pocas veces que se llega a hacer estas maniobras, muy rara vez llega a funcionar porque tu esparadrapo muy difícilmente va a colar en un tórax que está mojado con sangre, con sudor, en mucho movimiento, y es por eso que tenemos dispositivos comerciales, sellos torácicos comerciales, como tenemos acá. Vean esto acá, es un sello torácico comercial de la marca Sam XT, que tiene una válvula. Entonces aquí nosotros generamos de que ponemos el parche o el sello torácico, el aire sale y la válvula hace que no vuelva a entrar. Entonces, hace que salga, pero que no vuelva a entrar. Lamentablemente ese parche, ha habido unos cuantos estudios que hacían la comparación entre un parche con válvula y uno sin válvula. El parche con válvula, lamentablemente, si bien te funciona, te puede llegar a fallar, porque como también puede llegar a salir sangre, se queda pues en la válvula la sangre, empieza a coagularse ahí y genera de que se tape esa válvula. Entonces, lo que te recomiendan sería, por ejemplo, los parches ya sin válvula, pero que tengan los surcos necesarios para poder eliminar el aire, como podemos ver acá. Este es un sello torácico de la marca Sam Medic, digo, de la marca Rayco Medical, que pues ya se va a empezar a distribuir para Bolivia. Actualmente ya yo me encontraría como lo que sería embajador de Rayco Medical para Bolivia, esos dispositivos médicos que antes eran muy difíciles de conseguir, pero que ahora ya podemos obtenerlos. Entonces yo ni bien los tenga acá en Bolivia, pues ya se los voy a poder ofrecer para que puedan tenerlos en sus botiquines y sus equipos de trauma. ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? Tú vas a tener ahí adentro una gasa en la cual limpias la sangre que haya por ahí, pones el sello torácico, se adhiere y es buenísimo para la piel, se va a adherir, no importa que haya secreciones o fluidos, y va a generar la función de que cuando el paciente meta aire, esto cierre las válvulas, y cuando el paciente bote aire, fugue por los segmentos que ya tiene delimitados para botar este aire. Eso es con respecto a los neumotórax. Ya hemos visto dos de aire, ya hemos visto una de hueso, ahora vamos a ver las de sangre. El neumotórax se va a dar generalmente por lo mismo que un neumotórax, generalmente por traumatismos, por golpes, que siempre están acompañados, siempre hay un hemoneumotórax, o sea, siempre hay sangrado adentro del tórax y hay asociado a la pérdida de lo que sería el aire, ¿no? Y vamos a tener lo mismo, de que pues la sangre que se va a empezar a acumular va a empujar al pobre pulmoncito y va a evitar de que ese se pueda inflar. Incluso si ya teníamos lo que era, pues, por ejemplo, el neumotórax cerrado, se va a asociar a qué? A un neumotórax, a un sangrado por ahí adentro, porque los vasos sanguíneos también se han lastimado, y van a haber de los dos. Pero yo con tratar el neumotórax, vaya, basta y sobra, porque lamentablemente lo otro no lo podemos tratar todavía a nivel hospitalario. No podemos entrar y decir, mira, este vaso sanguíneo está sangrando, voy a taparlo. No, con tal de que yo trate este neumotórax, basta y sobra. Con respecto al taponamiento cardíaco, que es lo que pasa, es básicamente de que alrededor del corazón yo tengo una cubierta fibrosa, que básicamente es el pericardio. Este tipo de cubierta hace de que el corazón cuando se expanda, cuando se contraiga, no roce, no genere mucha fricción y por ende no genere daño, porque si constantemente estuviera rozando con estructuras adyacentes, generaría mucho daño, irritación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está bien irrigado, tiene vasos sanguíneos. Y si por alguna razón, ya sea que el corazón llega a tener alguna lesión, algún vaso sanguíneo cercano llega a tener alguna lesión, puede empezar a sangrar por dentro de esta bolsita que le protegía el corazón, que lo recubría. Y si empieza a sangrar acá, va a acumularse tanta sangre que va a evitar que el corazón pueda llenarse de sangre y pueda expandirse. Más bien se va a apretar, se va a aplastar y en algún punto va a dejar de funcionar. Entonces, lamentablemente, esto no lo podemos tratar a nivel hospitalario. En Estados Unidos sí se hace ecografía,
en la ambulancia ya ves cómo está todo por dentro y pones una aguja y ahí sacas ese contenido de sangre. Pero nos falta mucho para llegar a esto y esto se hace solamente a nivel hospitalario. Entonces tú identificas que hay un taponamiento cardíaco con algunas características que te voy a mostrar a continuación, pero esto es lo que pasa. Quiero que vean qué es lo que pasa. Eso es el pericardio. Eso que está cortando es el pericardio y esto negro, eso negro que hay ahí adentro, es un coágulo. Todo eso está empujando al corazón y le está evitando poder llenarse de sangre. Entonces, mire ese coagulote que hace. Obviamente este paciente ha fallecido. Así que debemos tener en cuenta de que esta patología es muy importante tratarla en el hospital y tiene que llegar lo más rápido posible al hospital para que pueda revertirse. Entonces, muchos de esos pacientes no logran llegar al hospital, pero pues está en nuestro deber tratar de que sí lleguen. ¿Qué es lo que tenemos? Esa triada y pregunta de examen, lo que es la triada de Beck. La triada de Beck se compone de ¿qué? De hipotensión, presión arterial baja. ¿Y por qué hay presión arterial baja? Porque este corazón no se está pudiendo llenar de sangre y si no se llena de sangre, no hay sangre pues que se distribuya en el cuerpo y por ende no va a haber buena presión arterial. Ahora, ruidos cardíacos apagados. Si yo pongo el estetoscopio y quiero escuchar el corazoncito, no voy a poder escuchar porque toda esta sangre que se está acumulando alrededor no me va a dejar. Y lo que sería distensión de las venas yugulares, que básicamente la sangre le llegaría por las venas yugulares. O sea, la sangre que está saliendo de la cabecita y quiere retornar al corazón, va a venir por acá. Y si acá todo está tapado y evita que el corazón se pueda llenar de sangre, pues se va a almacenar acá. Es como que haya trancadera de sangre y no puede bajar. Entonces se empieza a acumular la sangre y genera de esto que se llama la distensión venosa yugular. Entonces que el cuellito se marque sus venas mucho. Si tenemos esas tres cosas o tenemos por lo menos dos de estas, ya debemos estar pensando en un taponamiento cardíaco y llevarlo lo más rápido que podamos al hospital. Esto siempre pacientes que se han accidentado, que hayan tenido golpes en el pecho muy fuertes. Con respecto al trauma de abdomen, lo que tenemos que ver es qué cosa. De que el abdomen básicamente va a estar dividido en cuadrantes, pero lo que vamos a hacer nosotros va a ser solo dividido en 4 cuadrantes. Y a nivel hospitalario se divide en 9 cuadrantes o 9 segmentos, pero lo que queremos es de que ustedes conozcan primero los 4. Trazamos una línea imaginaria a la mitad de lo que sería el cuerpo y otra línea imaginaria a lo que sería la altura del ombligo. Al yo hacer estas líneas imaginarias, divido al abdomen en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores, tanto un superior derecho y un superior izquierdo, un inferior derecho y un inferior izquierdo, en los cuales yo debo preocuparme de qué, de los órganos que están ahí adentro, porque si yo, por ejemplo, llego a tener alguna lesión a nivel de este cuadrante, por ejemplo, superior derecho, generalmente va a estar asociado a las lesiones en hígado, que el hígado va a ser el principal hospedero de este sector, y este hígado sangra mucho. Si tengo una herida de bala ahí, probablemente se haya lesionado el hígado. Si tengo una puñalada ahí, probablemente el hígado. A nivel de los cuadrantes inferiores, lo que más abarca ese tipo de zonas básicamente van a ser las vísceras. En el otro cuadrante superior izquierdo tenemos en su mayor proporción lo que sería el estómago y lo que sería ya también lo que sería el vaso. Posterior a esto, lo que serían los riñones. Y tenemos lesiones en el abdomen que pueden ser cerradas o abiertas. Dentro de las lesiones cerradas va a ser por una lesión de contusa, por algún golpe, algún traumatismo directo, generalmente por el volante mismo que se marca o puedes tener algún golpe ahí, un puñete bien dado, cualquiera de estos puede generarte una lesión cerrada que puede generar sangrados internos, ya sea por daño a órganos importantes o por alguna ruptura de algún vaso sanguíneo que esté por ahí. En cambio, una lesión abierta va a ser que un objeto extraño haya entrado al abdomen. Entonces, en este caso de que, por ejemplo, un cuchillo, una bala haya entrado adentro del abdomen. ¿Qué es lo que va a tener el paciente con una lesión abdominal? Dolor, principalmente, taquicardia, el corazón va a latir más rápido, ya sea por el dolor que tiene y también porque a lo mejor hay pérdidas de sangre, disminución de la presión arterial que me puede estar dando que el paciente está perdiendo sangre, piel pálida, fría y húmeda. Eso quiere decir que el paciente se está choqueando. A lo mejor sí, de verdad tiene alguna pérdida importante, un sangrado interno masivo. Firmeza en el abdomen a la palpación, un abdomen duro o también llamado abdomen de tabla. A esto le podríamos aumentar abdomen distendido, que pues, se hincha un poquito el abdomen porque se está acumulando algo que no debería acumularse ahí, como puede ser la sangre, y un morete alrededor de lo que sería el ombligo o ya sea en la zona, las zonas laterales del abdomen. Listo. A nivel de las lesiones del abdomen hemos dicho que hay lesiones por lesiones cerradas, que básicamente han sido impactos violentos a nivel del abdomen, lesiones abiertas, ya que sea una bala,
un cuchillo que haya podido llegar a entrar al abdomen, que puede llegar a lastimar estructuras muy importantes a nivel de este. Sí, siguiente, por favor. Tenemos dolor, taquicardia, disminución de la presión arterial, piel pálida, fría y húmeda, firmeza del abdomen a la palpación, equimosis, o sea, un morete que puede estarme diciendo que hay algún tipo de sangrado interno. Entonces, en este caso, que yo debo sospechar eso, que hay una hemorragia ahí adentro y el día de mañana vamos a aprender todo lo referente a shock hemorrágico y todo lo que te puede causar eso y cómo puedes tratarlo a nivel hospitalario, ya que no es solo llevártelo al paciente rápido, sino que también podemos ayudar con lo que sería la estabilidad a nivel de la circulación, la respiración y el estado neurológico del paciente. Siguiente, por favor. Dentro de las heridas contusas en el abdomen, podemos tener una contusión profunda a nivel de la pared abdominal. Si es que yo me he accidentado y el volante ha chocado directamente sobre mi abdomen, puede llegar a pasar eso. Si me han dado un golpe con un bate, con una pelota a alta velocidad, me puede llegar a generar lesiones profundas. Podemos tener laceración de lo que sería el hígado o el vaso, que básicamente el vaso es un órgano muy importante. Un error de dedito ahí es vaso con B grande, por favor, vaso con B grande, solo órgano. Puede tener una ruptura del intestino, sí, puede llegar a haber una ruptura en el intestino que puede llegar a complicar a nuestro querido paciente. Asimismo, desgarros en el mesenterio, que básicamente el mesenterio va a ser ya considerado, este último ya es un órgano también, que se encarga de nutrir lo que sería el intestino delgado. Puede haber ruptura de desgarros de los riñones, si es que es un traumatismo por impactos laterales o en la parte posterior, puede llegar a producir ruptura a nivel de los riñones o desgarro o lesiones y contusiones a nivel del mismo. Puede haber ruptura en la vejiga urinaria, sí, puede llegar a haber. Y lamentablemente, si empieza a romperse la vejiga, también podemos tener sangrado y pérdida de lo que sería el contenido líquido de la orina adentro de la cavidad abdominal y puede generarme eso ya posteriormente algún tipo de infección. Irritación e inflamación peritoneal, que básicamente el peritoneo va a ser una capa que va a recubrir a lo que serían las estructuras y los órganos adentro del abdomen, que si se ve lastimada, se ve lesionada, puede irritarse, puede inflamarse y puede complicarse con alguna sobreinfección si tenemos una herida, por ejemplo, abierta. Siguiente, por favor. Con respecto a qué es lo que nosotros vayamos a hacer a la atención de nuestros pacientes, debemos tomar en cuenta algo muy importante, de que hay que ponerlo el paciente en una camilla, hay que ponerlo en una posición cómoda, hay que proteger las vías aéreas de mi paciente. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser el X, A, B, C, D, E en todos mis pacientes. Entonces, si el paciente, aparte de eso, tiene una amputación traumática, tiene una fractura expuesta, tiene cualquier otra cosa, yo debo tener en cuenta de que debo tratar las hemorragias. Posteriormente, las vías respiratorias del paciente y después de eso, lo que yo voy a hacer va a ser qué cosa? La ventilación, por ejemplo, voy a monitorizar los signos vitales de mi paciente, voy a darle oxígeno, voy a tratar el estado de shock dándole qué, dándole líquidos al paciente. Mañana vamos a hablar de un medicamento llamado ácido tranexámico, por ejemplo, y vamos a proporcionar un transporte oportuno en una posición cómoda para el paciente, tratando de minimizar el dolor lo menos posible. Siguiente, por favor. Con respecto a los cinturones de seguridad, pues si no se usan adecuadamente estos cinturones, pueden causar más bien lesiones en vez que beneficios. Entonces, hay que tener en cuenta que un cinturón debe estar bien posicionado, no debe estar sumamente ajustado, debe estar posicionado más o menos a la altura de lo que serían por debajo de las crestas ilíacas, perdón, y debe ser de acuerdo a las normativas, deben de tener sus revisiones continuas y debemos usarlos, los cinturones de seguridad. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque si nosotros cometemos el error de ponerlo muy apretado o muy arriba o demasiado abajo, nosotros si tenemos un accidente de tránsito y una desaceleración brusca y puede generar fracturas, puede generar daños internos a nivel de lo que sería nuestro abdomen. Las bolsas de aire solo nos protegen, perdón, de colisiones de frente. Hay algunos autos que ya vienen con bolsas de aire incluidas en los laterales, en las partes posteriores, pero si nosotros solo tenemos un auto que tiene bolsa de aire a nivel del volante, solo me va a proteger la parte anterior y no la parte posterior o lateral, y lo que puede generarme puede ser que yo tenga fracturas o que yo pueda tener algún daño a nivel renal, por ejemplo, o ruptura del vaso. Entonces, la posición adecuada de un cinturón de seguridad es por debajo de las espinas ilíacas o las crestas ilíacas, y pues hay que evitar lo que serían los pasos incorrectos o ponerlo demasiado arriba o demasiado abajo. Siguiente, por favor.
Entonces aquí podemos ver de buena manera. ¿Y qué es lo que va a pasar con los pacientes que tienen lesiones por cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad se les va a marcar. Entonces, si hay un cinturón de seguridad que se ha marcado, aparte hay dolor en el paciente, hay signos de inestabilidad hemodinámica, como puede ser que el paciente tenga su presión arterial baja, su corazón esté latiendo a más de 120 latidos por minuto, el paciente está respirando súper rápido, aparte no tiene buena saturación de oxígeno. Todo esto me puede decir de que este cinturón de seguridad, en vez de protegerme, más bien me ha lastimado. Siguiente. Si tenemos una herida penetrante, por ejemplo, una herida por ya sea una puñalada o algo por el estilo, debemos tener en cuenta que si el objeto sigue ahí, yo debo acolchonar alrededor del objeto e inmovilizarlo, como podemos ver en la imagen, con una técnica que se conoce como las torres de gasas, por así decirlo, en el cual usamos apósitos gasas para poder inmovilizar el objeto. Podemos usar nuestras donitas también que nos han enseñado en algún punto. Podemos usar estas donitas para inmovilizar el objeto. También me sirve. A lo mejor tarda un poquito más en generar este tipo de materiales, pero también me pueden llegar a servir. A nivel hospitalario, lo que más usamos, por ejemplo, es lo que sería apilar varias vendas de gasa, las vendas de gasa en rollo, y pues eso me va a ayudar a estabilizar. Y asociado a eso hago un vendaje alrededor, obviamente, o las estabilizo. Así que debemos tener en cuenta de que si tenemos, por ejemplo, una herida abierta, la cual ha entrado un cuchillo y ha salido, pues debemos proteger esa zona, porque a nivel del abdomen, igual como es una cavidad, puede llegar a entrar el aire y puede generarme, por ejemplo, un neumoperitoneo, se llama. Pero eso es un ente muy poco frecuente de ver, porque la herida tiene que ser de un tamaño específico, tiene que ser aproximadamente de 10 centímetros, y haría el mismo tratamiento que hago, por ejemplo, con un neumotórax abierto. Yo debo sellar, entonces puedo aplicar un apósito estéril seco y vaselinado en este caso, con vaselina que va a generar una capa protectora, o puedo usar lo que sería, por ejemplo, un sello torácico que también va a servir a nivel abdominal para minimizar el riesgo de tener un neumoperitoneo, o sea, que el aire entre a la cavidad abdominal. Ahora, si es que este objeto penetrante sigue ahí, lo debemos inmovilizar y trasladar a este paciente junto con lo que sería el objeto. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si tengo una visceración? Si lamentablemente la herida es muy grande y ha logrado lastimar lo que sería toda la pared abdominal y por ende todas las vísceras salen. Entonces, todas las vísceras están saliendo, todo el intestino se está saliendo, pues yo debo ayudar al paciente a evitar de que siga saliendo. Entonces, voy a fijar con un apósito o alguna gasa estéril, humedecida en este caso, a temperatura ambiente, ya que los órganos deben mantenerse húmedos y calientes de preferencia y vamos a transportar inmediatamente. Ojo, esto que ya se ha salido no lo voy a volver a meter, no lo voy a meter todito adentro y luego recién voy a hacer un vendaje. No, sobre lo que ya tenemos debemos hacer un vendaje alrededor para evitar de que siga saliendo este tipo de cosas. Porque si yo lo meto ahí sin ningún tipo de cuidado, podemos estrangular estos segmentos y que se necrosen, que se mueran directamente, no les llega la sangre y estos órganos empiezan a morir. Y esto básicamente va a entrar a cirugía y van a sacar el intestino porque tú lo has metido todito y lo has metido enredado. Siguiente. Entonces, esta es la técnica. Tenemos una visceración, como vemos en el paso A. En el paso B estamos haciendo una fijación con apósito estéril encima de lo que sería la zona lesionada. Y asociado a eso, lo que estamos haciendo es que ese sello que les he comentado, evitar de que el aire entre a lo que sería nuestra cavidad abdominal, es muy importante. Hay que evitar eso. Así que podemos usar lo que sería una manta térmica, algún pedazo de plástico, que me pueda llegar a colaborar con esto y yo lo fijo y posteriormente puedo realizar un vendaje alrededor con mis vendas triangulares o con la venda de gasa normal para evitar de que sigan saliendo estas vísceras. Siguiente. Con la ruptura de vaso, la ruptura esplénica, lo que tengo que tener en cuenta es de que el vaso es un órgano muy, muy frágil. Al ser un órgano tan frágil, cuando sufrimos algún accidente de tránsito, se llega a romper con facilidad. Entonces, este órgano está igual súper irrigado, le llega muchísima cantidad de sangre. Y al yo tener, por ejemplo, una ruptura de este vaso, puedo sangrar de gran manera. Y si no me doy cuenta, el paciente puede entrar en un shock hemorrágico terrible. Es por eso que lo primero que debemos sospechar ante un paciente que se ha accidentado, que tiene dolor en el abdomen, que además de eso tiene pues lo que sería presión arterial baja, frecuencia cardíaca elevada, respiración rápida, yo debo evaluar de que probablemente haya una ruptura de vaso y eso esté generando el sangrado ahí adentro y tenga una hemorragia interna el paciente. Siguiente.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para buscar algún tipo de lesión a nivel del abdomen? Vamos a evaluar si hay como moretes, que esos moretes me van a decir de que se está acumulando sangre por debajo de esas estructuras. Vamos a palpar los 4 cuadrantes abdominales en busca de qué? En busca de dolor, en busca de que esto esté muy duro, de que esté hinchado, de que genere algún tipo de molestia en el paciente. Vamos a encontrar algunas veces una postura antiálgica o antidolorosa en la cual el paciente va a estar ahí medio que en posición fetal porque ahí no le duele tanto. Así que si el paciente se encuentra ahí, tú tocas, le duele, no tienes que volver a tocar. Con tal que le haya dolido una vez, basta y sobra para que tú identifiques que tiene algún daño o hay algo ahí adentro que se ha lastimado. ¿Puede haber lesiones por cinturón de seguridad? Sí, puede haber, lo que ya les he dicho. Si el cinturón de seguridad se le queda marcado, asociado a eso, el paciente tiene dolor en el abdomen, está con alteración de la conciencia, aparte está con taquicardia, la respiración está súper rápida, no tiene buena saturación de oxígeno, la presión arterial está baja, probablemente lo que el cinturón de seguridad ha hecho es lastimar y lesionar estructuras internas del abdomen. Siguiente, por favor. A nivel de las lesiones en el riñón, vamos a sospecharla si es que este paciente ha tenido, por ejemplo, una abrasión, una laceración, una contusión en la zona de los flancos o básicamente la zona donde están nuestros riñoncitos. Si la herida ha sido penetrante, por ejemplo, por debajo de las costillas me han apuñalado o me han disparado, probablemente haya llegado a lo que sería afectar el riñón, o si en la parte del abdomen superior, en los cuadrantes superiores, me han dado un disparo, me han apuñalado o han generado algún tipo de lesión, puede llegar a penetrar, si es que es un objeto muy largo, hasta lo que sería el riñón, o si yo tengo la mala suerte, puede lastimar lo que sería el riñón. Y el riñón también tiene muchísima cantidad de vasos sanguíneos, porque toda la sangre del cuerpo va a llegar en algún punto al riñón para que sea filtrada y para yo posteriormente generar la orina. Ahora, si el agente penetrante está en cualquiera de esas zonas, yo debo inmovilizar esa zona lastimada, esa zona lesionada. Y si tenemos alguna fractura, por ejemplo, a nivel de las costillas, las que están más abajo, las últimas costillitas, también debo tener muchísimo cuidado porque cualquiera de estas costillas puede llegar a perforar el riñón, especialmente en la parte posterior. Si tenemos un moretón así en la región de donde estaría el riñón, pues también debo tener muchísimo cuidado porque probablemente sí haya una hemorragia interna causada por el daño a los vasos sanguíneos de este riñón. Siguiente, por favor. Y las lesiones en riñón no solo van a ser resultado de un traumatismo por accidentes de tránsito, sino también pueden ser por algún traumatismo que en Estados Unidos es más frecuente de ver en los jugadores de fútbol americano o en los jugadores de rugby, porque una tacleada bien dada en kickboxing, una patada que lastimosamente pueda llegar a esa zona, o algún golpe que pueda llegar directamente a esa zona, puede generar alguna contusión, algún daño a nivel del riñón, y el paciente a lo mejor siente dolor en su momento y lo deja pasar. Pasa un día, el paciente va a orinar sangre, ahí recién se preocupa y va al hospital. Entonces, podemos lastimar al riñón de muchas maneras y este pues es un órgano de vital importancia para seguir vivos. Siguiente. Si tengo lesiones a nivel de la vejiga, pues yo voy a tener lesiones ya sean contusas, penetrantes, que puedan causar la lesión de esta. Generalmente las que las dañan son las fracturas de pelvis, las que van a llegar a dañar lo que sería la vejiga. Entonces la orina se va a derramar, se va a desparramar por todo lado. Incluso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo puedo diagnosticar? Cuando yo estoy examinando, por ejemplo, genitales, puedo estar viendo de que hay sangre, está saliendo sangre a nivel de lo que sería la uretra, o es como si estuviera orinando sangre el paciente, o estuviera botando una secreción sanguinolienta por ahí. Podemos buscar algún signo físico de lesión, ya sea en el abdomen o en la pelvis. Debemos vigilar los signos vitales de mi paciente porque a lo mejor está perdiendo sangre y lamentablemente yo no puedo controlar sus sangrados a nivel hospitalario todavía. Y si yo tengo aparte de eso un estado de shock, que por ejemplo el paciente está hipotenso, su presión arterial está baja, su respiración está muy rápida, su corazón está latiendo a 1000 por hora, pues necesita este paciente ser transportado inmediatamente porque está sufriendo una hemorragia interna asociada a qué? A que la vejiga se ha lastimado y la vejiga también tiene su irrigación correspondiente y que la pelvis también se ha lastimado y si se ha lastimado la pelvis va a llegar a lastimar vasos sanguíneos que estén por ahí, como vamos a ver en lo que sería fractura de pelvis, que es también lo que nos viene a continuación. Siguiente. Entonces, si la vejiga urinaria se llega a romper, pues puede ser porque algún fragmento del hueso en la pelvis ha llegado a perforar esto y puede llegar a lastimar. Entonces, si una vejiga se ha perforado, probablemente sea por una fractura a nivel de la pelvis. Siguiente. Entonces, vamos a ver las lesiones en pelvis y vamos a diferenciar de otra entidad que es la fractura de cadera. La lesión en pelvis o la fractura de pelvis básicamente se va a dar en todo el hueso de lo que corresponde a la pelvis,
Y tienes que tú tener en cuenta que estamos afectando generalmente las creencias celíacas, el isquion, el pubis, que básicamente es toda tu cadera. Toda lo que sería lo que tú consideras cadera generalmente. Pero la cadera, ¿qué es? La cadera solo va a ser la unión de qué? Del fémur a la pelvis. Eso se considera cadera. Esa es la articulación de la cadera. Es en este entendido que si bien las tratamos de la misma forma, hay que entender que no es lo mismo, porque una lesión en pelvis lo va a matar más rápido a un paciente que una fractura de cadera. Porque la fractura de pelvis, como hemos dicho, si tienen varios fragmentos, pueden perforar lo que sería la vejiga, pueden dañar vasos sanguíneos, pueden generar muchísimo dolor. Y esto generalmente se da en accidentes de tránsito o impactos de alta energía sobre lo que sería la región de la pelvis. Pero una fractura de cadera generalmente se va a dar en lesiones de mediana energía, incluso de pequeña energía en pacientes adultos mayores, con tal de caerse de la cama. Ya tienen fractura de cadera muchos viejitos, de caerse de su propia altura tienen fractura de cadera. Y es por eso que yo voy a tener en cuenta de que este paciente tiene que ser atendido. Tenemos que minimizar el dolor. ¿Y cómo minimizamos el dolor? Minimizando el movimiento. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Siguiente, por favor. Yo puedo usar lo que serían, lo que estamos viendo ahí arriba sería el SAM XT, digo, el SAM, SAM Junctional, si no me equivoco, o el SAM Pelvic, perdón, el SAM Pelvic, que básicamente va a ser un dispositivo que va a fajar, va a inmovilizar la pelvis. Es un dispositivo muy bueno, lamentablemente es muy caro, cuesta aproximadamente $300 si tienes suerte, hasta traerlo a Bolivia es otro lío, pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos cerrar el libro. Entonces, de esta manera yo puedo cerrar el libro con otros elementos, como pueden ser las sabanillas que pueda llegar a tener el paciente, que yo puedo tener en la ambulancia. Generalmente incluso puedo usar las venas triangulares bien amarradas para poder inmovilizar esta pelvis. Que lo que quiero hacer es que generar presión que evite que se siga moviendo esta pelvis, que los segmentos que están fracturados se sigan moviendo. Ahora, si no tengo ninguno de estos dos, ¿qué también puedo usar? Siguiente, por favor. Puedo usar lo que sería la misma ropa del paciente. Hago cortes hasta la altura, por ejemplo, imaginemos que estuviera con un boxer, hasta respetar lo que sería el tercio superior de lo que es el muslo, y pues yo voy a cortar hasta ahí, voy a hacer un nudo, y lo cual va a aproximar igual los dos segmentos pélvicos que va a inmovilizarlo. Esto también se puede llegar a aplicar, es igual muy práctico para poder hacerlo. Lo malo es de que va a perder su pantaloncito el paciente, pero a que pierda la vida nos va a servir esto. Entonces, si yo inmovilizo la pelvis, minimizo el riesgo de que se siga desplazando y siga lastimando vasos sanguíneos y por ende que el paciente pueda tener una hemorragia mayor todavía. Esto generalmente se hace para lo que serían las fracturas de pelvis. Pero para una fractura de cadera, yo no necesito inmovilizar desde tan arriba, porque si recordamos era un poquito más abajo la lesión, era más o menos en la unión del fémur con lo que era la pelvis, no directamente con lo que es la pelvis. Así lo que yo voy a hacer va a ser otras maniobras que me van a ayudar para poder inmovilizar lo que sería la caderita del paciente. Por ejemplo, el uso de chaleco de extricación. Siguiente, por favor. El chaleco de extricación durante mucho tiempo ha sido implementado para lo que sería inmovilización de fracturas de cadera, porque te va a inmovilizar tanto la pelvis y el fémur del lado afectado. Es por eso que es muy importante yo identificar qué lado es el que está doliendo. Entonces es en este caso que yo solo debo inmovilizar un lado. La mayor fijación y la mayor inmovilización va a ir del lado afectado. Posterior a eso, ¿qué debemos hacer? Trasladar al paciente a una posición cómoda y como podemos ver en la imagen superior izquierda, hay algo que está entre las piernas del paciente. Hay que poner objetos entre las dos piernas del paciente para minimizar ese espacio y el riesgo de que haya movimiento durante el traslado. Así que el chaleco de extricación para lo que sería fracturas de cadera ayuda muchísimo. Además de que lo que estamos logrando hacer es que si se ha fracturado lo que une la pelvis con el fémur, pues obviamente eso está totalmente inestable, se está moviendo por todo lado. Y yo al hacer esta inmovilización estoy ayudando. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos agarrando, por ejemplo, de la pierna, con lo que en un caso normal iría en la cabeza del paciente, la parte del chaleco de extricación, y lo que iría en el torso está yendo agarrando lo que sería la pelvis y pues lo que sería el fémur. Así que de esta forma estamos inmovilizando, estamos protegiendo esa lesión y pues estamos llevando al paciente con una reducción increíble del dolor. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos acercar las dos puntas de sus pies, las podríamos pegar o las podríamos
juntar para evitar igual mayor movimiento durante el traslado. Igual lo vamos a ver en la parte práctica. Les voy a enseñar maniobras desde usar la almohada del paciente, sus mismas sábanas. Si el paciente generalmente apenas lo han cargado y lo han hecho echar a su cama, entonces podemos usar incluso sus sábanas que ya tenemos ahí, podemos usar almohadas, ahí ya podemos usar la cuchara, la tabla espinal para poder pasarlo, pero siempre acolchonando y siempre inmovilizando. Siguiente. Es todo con respecto al tema del día de hoy. Hemos tocado y hemos abarcado lo más necesario, lo más vital para esos temas. Si bien la computadora nos ha fallado un ratito, pero aquí Luis nos ha salvado. Igual yo todo el video lo voy a unir y va a ser uno solo, no hay ningún problema. Acá yo tengo las grabaciones de los otros sectores. Ahora, les quería decir, esta semana que viene estamos empezando con el curso de atención del paciente con afecciones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender cómo tratar a un paciente con afecciones médicas, ya sea dolor en el tórax, dolor en el abdomen, dificultad para respirar, una parada cardiorrespiratoria, múltiples patologías que hay. Ustedes que están tomando el curso de APH en trauma están habilitados para poder tomar ese curso. Entonces, el requisito es tomar este curso de trauma. Así que las prácticas se van a hacer este fin de semana que viene, ¿sí? Si bien tenemos restricciones de circulación, lo que se habló con Rubén y con mis facilitadores que me van a apoyar en este proceso, es de que vamos a hacer la práctica en 2 días. Vamos a hacer 2 grupos separados. Un grupo va a estar el día viernes en la noche hasta el sábado en la madrugada. Nos vamos a quedar a dormir en la Cruz Roja haciendo prácticas. Ese es un grupo. Otro grupo va a estar del día sábado hasta el día domingo en la madrugada. Ahora, si bien hay restricciones de circulación, tenemos los vehículos de la filial que nos van a poder colaborar y tenemos los conductores que nos van a colaborar para el traslado de ustedes hasta sus domicilios y desde sus domicilios. Es por eso que más tardecita les voy a mandar un formulario que quiero que me lo llenen para ver el tema de sus domicilios, para ya hacer una ruta pues, de transporte para que todos podamos estar en las prácticas. Asimismo, vamos a posteriormente en la semana hablar el tema de quiénes van a venir el viernes en la noche, quiénes van a venir el sábado en la noche, para que todos podamos hacer la práctica. Y ojo, si tú estás tomando el curso de trauma, pero no quieres tomar el curso de paciente médico, no hay problema, no hay ningún problema. En un futuro igual se van a volver a lanzar este curso de atención del paciente médico. Los horarios van a ser los mismos, igual de 8:30 a 10:30 de la noche. Igual incluye una inscripción y va a incluir un certificado. Ahora, ¿qué dices acá? Si mi papá tiene permiso de cuenta, sí, también si te pueden llevar, perfecto. Si puedes ir por tus medios a la Cruz Roja, también, si pueden ir por sus medios a la Cruz Roja, también está bienvenido. Ahora, ¿qué les quería decir? Este curso de atención del paciente médico va a ser más completo porque vamos a aprender a monitorizar los signos vitales del paciente con un monitor de signos vitales. Así que ahora lo que debemos saber es cuánto es lo normal de la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Yo les voy a enseñar qué es lo que pasa si uno está elevado y otro no, qué es lo que se hace, cómo ayudamos, cómo no ayudamos. Y eso es parte de un programa que es de la MLS, que es el soporte vital médico avanzado, que lo estamos adaptando para nuestro contexto. El costo igual es de 50 bolivianos y vas a tener tu certificación por parte igual de la Cruz Roja. Ahora, como les decía, si solo quieren tomar el curso de trauma, igual la práctica del tanto paciente médico y paciente de trauma va a ser la siguiente semana. Entonces, los que hagan los 2 cursos van a tener tanto pacientes de trauma como pacientes médicos. Y los que solo hagan pacientes de trauma van a estar solo viendo pacientes de trauma, ¿sí? Eso lo vamos a coordinar en esta semana que viene, pero no se hagan planes. Vamos a tener lo que sería la parte práctica de viernes a sábado en la mañana o de sábado en la noche a domingo en la mañana. Eso es lo que les quería decir. Para esta parte del APH en trauma van a tener un examen teórico el día domingo a las 8:30 de la noche. Va a estar habilitado hasta las 10:30 igual de la noche, donde son casos clínicos que ustedes van a desarrollar. No es selección múltiple, es de que ustedes me escriban qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer, para que yo vaya evaluando igual cuánto raciocinio y cuánto conocimiento ustedes han adquirido a lo largo de este pequeño curso. Que si bien la parte teórica es un mínimo porcentaje de lo que les va a evaluar para obtener su certificado, la parte práctica es la indispensable. Entonces, en la parte práctica vamos a evaluar cómo hacen las maniobras y vamos a tener pequeños talleres, un taller de solo uso de torniquetes, un taller de cómo descomprimir, un taller de cómo usar el collarín, cómo usar la tabla, cómo usar las ambulancias que nosotros llegamos a tener para poder trasladar al paciente y pues desde el uso de la camilla, cómo bajar la camilla, cómo subir la camilla, también van a estar disponibles dentro de este curso, ¿sí? Así que si no hay preguntas, las pueden hacer, si hay preguntitas, si no, pues podemos ir a descansar.
Yo les voy a mandar la información al grupo de WhatsApp que tenemos. César, Dime, Javier. ¿será que puedes, por favor, repetir lo de la fórmula? Claro que sí. Básicamente tenemos que multiplicar el peso del paciente por 4 mililitros. O sea, el peso del paciente por 4 mililitros. Digamos, hemos dicho que supongamos que tenemos un paciente de 70 kilos, 7 por 4, 280 mililitros. Y a eso le tenemos que multiplicar la superficie corporal quemada del paciente. Entonces, los parámetros que yo tengo es peso del paciente por 4 mililitros. Y eso por la superficie corporal, que digamos puede ser 9, puede ser 18. Y eso me va a dar un total, digamos que era 18%, y si no me equivoco me salió como a 5 litros 400, 540. Entonces, en ese caso que tengo que darle 5 litros en las primeras 24 horas. Pero como yo solo lo voy a llevar ni siquiera 24 horas, yo debo darle la mitad de esos líquidos, que son como 2 litros y medio, en las primeras 8 horas. Y de esas primeras 8 horas solo voy a usar 1 hora. Entonces, sacando con regla de 3, o sea, diciendo, diga, si en 8 horas le tengo que dar 2 litros y medio, en 1 hora, ¿cuánto le tengo que dar? Entonces, básicamente lo vamos a dividir y vamos a tener en cuenta que le tenemos que dar, si no me equivoco, 300 mililitros. Entonces, de esos 300 mililitros, yo les tengo que pasar esos mililitros en 60 minutos, que básicamente voy a ver cuánto le tengo que dar por minuto, que aproximadamente son como 5.25 mililitros, y eso convertido a gotas son como 104 gotas. Y de esas 104 gotas tengo que ver cuánto les tengo que dar por segundo para que sean un minuto. Entonces eso lo dividimos entre 60 y son como 1.7 gotas por segundo, y lo redondeamos a 2 gotas. Es complicado, pero en base a la fórmula lo puedes ir sacando. Solo tienes que saber cuánto pesa el paciente aproximadamente, cuánto le tengo que dar, que es 4 mililitros por kilo de peso, y eso lo multiplicamos por la superficie corporal quemada. Te odio. Así que con calculadoras el día de la práctica. El examen práctico sí va a ser presencial, Thais, va a ser presencial, es por eso que va a ser el viernes en la noche o el sábado en la noche, cualquiera de esos dos horarios que vamos a tener. A chorro. A chorro, no hay que pasarle a chorro, con 2 gotitas por el segundo. Eso, preguntas que tengan, dudas, inquietudes, quejidos, quebrantos, lamentos, llantos y lloros. Si no hay preguntitas, nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Vamos a hacer lo que sería lo de control de sangrados y shock hemorrágico, y si va a haber certificado de los 2 cursos, si llegas a aprobarlos. Entonces, el de APH Trauma viene con lo que sería el curso de Stop the Bleed, que algunos ya lo tienen, pero ahora vamos a asociar el de First Care Provider. Igual es un control de sangrados un poquito más profundo. Y vamos a tener lo que sería la certificación por parte de filial, igual con carga horaria académica. Y del curso de APH en paciente médico también. Nota total aprobatoria 76. De cual un 40% es el examen teórico y un 60% el examen práctico. Se baja casero. Es facilísimo la práctica. La teórica te pueden salvar. Pero vamos a negociar. Podemos negociar. Si se Ya portan listo, bien. gracias César. Todos se cuidan.